Bienvenidos hermanos y hermanas a esta lección número 7 en nuestro estudio de la epístola a los romanos. Espero que hayan disfrutado hasta ahora lo que hemos estudiado. Ahora estamos entrando realmente en la carne, como quien decimos, de esta carne, la parte teológica. Y yo creo que una vez que ustedes empiecen a comprender el argumento de Pablo, van a empezar a disfrutar y van a querer seguir estudiando esta epístola. Así que vamos entonces a empezar con nuestro estudio hoy. Esta es la lección número 7. Y esta sección que termina, realmente esta sección incluye del 18 hasta el 32, pero lo dividimos en dos. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 26 al 32. Para entonces la próxima lección entraremos propiamente al capítulo 2. Entonces vamos, hasta ahora pues hemos visto en la lección pasada que fueron los versículos del 18 al 25. Recuerden el 28-25, se me pasó este detalle, pero quiero aclarárselos ahora. Cuando estamos estudiando esta lección, podemos ver esto como si estuviéramos en un tribunal, cuando se está probando un caso, ¿verdad? Y podemos pensar en el apóstol como el tribunal por el Estado, el tribunal, el fiscal de parte de Dios, que entonces va a poner un caso donde él va a desfilar pruebas para probar que todos los hombres son pecadores. Y él va a tratar con diferentes grupos de personas en esa exposición, ¿verdad? Va a estar hablando de personas que no tienen conocimiento ninguno de Dios. Va a también condenar a personas que son religiosos, que tienen algún conocimiento y que tienen alguna conciencia. Eso también va a caer bajo la condena. Y después, sorpresivamente, para algunos en la audiencia que están recibiendo esta carta en Roma, él va a también decir que sus compatriotas, los judíos también, son tan pecadores y en necesidad de un salvador como aquellos paganos y aquellos gentiles, ¿verdad? Que no tienen el conocimiento que tuvieron ellos. Así que tengamos eso en mente. Estamos en un proceso criminal en el tribunal donde se está desfilando pruebas y se va a probar la culpabilidad del hombre. Así que pues, pasemos al primer slide. Y esto estoy tratando, créanme, de hacer esto lo más corto posible, pero hay cosas que realmente no se pueden acortar, hay que explicarlo. Yo les pido que saquen un tiempo para esto y estoy seguro que va a ser de provecho. Pero antes de eso vamos a leer los versículos que vamos a estudiar hoy, así que vamos a ir a la Biblia. Y vamos a comenzar, déjame poner la Biblia aquí. Vamos a comenzar entonces en el verso 26. Romano 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y simplemente una lectura por encima de esto, reconocemos muchas cosas que son características realmente de nuestra sociedad, de los tiempos que vivimos, y también muchas de estas cosas son repetidos de la carta que Pablo escribe a Timoteo, donde él describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Así que ahora regresamos y verso 26, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pues ya vimos en el verso 24 esta expresión, Dios lo entregó, y aparece 3 veces en esta sección de Romanos. Lo encontramos en 1:24, Dios lo entregó a los hombres a la impureza o la inmundicia. Y ahora vemos en el 26-27, Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas. Y vemos en el 28-32, Dios entregó a los hombres a una mente reprobada. Wow, eso suena bastante feo, ¿verdad? Entonces, la expresión lo entregó en esta sección de Romanos, ¿verdad? Su repetición no marca distintas etapas en el castigo. Es un solo proceso de manifestación de la ira de Dios. La práctica general de la época era dividir los vicios en los pecados sensuales o carnales y los antisociales. Pablo parece hablar de los pecados sensuales en los versículos 24 al 27 y los antisociales en 28 y 32. Pero antes de eso, por esto, cuando dice por esto, se está refiriendo a los versículos anteriores, donde dice que los hombres detuvieron la verdad de Dios, que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que los hombres dejaron de adorar al Dios por la criatura. Pues todas esas decisiones de los hombres de rechazar a Dios lleva al hombre entonces a todas estas condiciones. Vamos al próximo slide. Vamos a ver cómo esto se va, este desenlace se da, ¿verdad? Y discúlpame que tengo que estar cambiando botones aquí para poder ustedes puedan ver. Ok, dice Dios, ok, ya discutimos esto. El de que Dios lo entregó se refiere a un acto deliberado de carácter judicial por parte de Dios. En otras palabras, Dios sentenció al hombre o Dios entregó al hombre. Es un acto deliberado de parte. Eso no es algo que pasa por sí mismo, sino es una sentencia de parte de Dios. Se debe rechazar la idea de que Dios por este acto de entrega impulsa a los hombres hacia el pecado. No es que Dios pone en la mente ni en los corazones de los hombres hacer estas cosas que vienen como consecuencia de rechazar a Dios, sino que es algo que ya sale del mismo hombre, ¿verdad? Aunque Dios los entregó, sigue interesado en ellos y sigue tratando con ellos. Porque la palabra nos dice que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios en su justicia también tiene que hacer que el hombre sufra las consecuencias de sus malas decisiones. Como dice Santiago, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Déjame mirar mi nota a ver si no se me escapó nada. Ok, estamos en el slide número 71. Okay.
mirando mis notas a la misma vez que no se me... Ok, sí, que estamos hablando que Dios los entregó. Ok, seguimos entonces. Ok, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ok, cuando el sexo se emancipa o se desliga o se libera del control mental y moral, añadiría, explota y resulta en perversiones desenfrenadas, incluyendo la homosexualidad, pedofilia, bestialidad y quién sabe qué otras cosas más que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Pasiones vergonzosas, la palabra en griego pasos, si se lo quiere buscar en Strong's es 3806, enfatiza la falta de dominio reflejado en los deseos. Podríamos mirarlo de esta manera como libertad y libertinaje. Si tú te liberas de Dios o te alejas de Dios, las cosas a las cuales tú te entregas vienen al fin dominándote. Y entonces es como una adicción. Los que hemos estado adictos a las drogas, sabemos que una vez tú eres adicto a las drogas, eso es como una atadura, es una cadena. Aunque en tu mente sabes que estás haciendo mal y aunque tu mente desea la liberación, te encuentras totalmente dominado por esa adicción, sea droga, sea sexo, sea alcohol, sea lo que sea. Te encuentras como sin poder para poder librarte. Entonces Pablo se refiere aquí a la homosexualidad, la cual troca el uso natural del sexo con ese uso que es contra naturaleza. En otras palabras, aunque hoy llamamos progreso la idea de que las personas se quieren identificar como homosexuales y aún como pedófilos, en el plan y el diseño de Dios, Dios creó al ser humano, hombre y mujer, los hizo complementarios, los hizo para que ellos pudieran procrear, henchir el mundo, llenar el mundo, ¿verdad? Para que la generación humana siga. Y también es para complementariedad entre el hombre y la mujer. Cada cual da y aporta a esa unión lo que el otro no tiene. Es hablando de completitud, es completar algo. Entonces en ese uso natural Dios creó el sexo para el disfrute de esa pareja dentro de ese contrato, de verdad, dentro de ese pacto que conocemos como el matrimonio. Pero ¿qué pasa? El hombre, cuando rechaza a Dios, rechaza todos los principios morales, éticas, que realmente, si no tienen base en el Dios eterno, realmente no podemos hablar ni siquiera de moralidad ni de ética. Entonces, ¿qué pasa con los seres humanos? En esa perversión de buscar sus deseos, esos deseos y esas pasiones que vienen a dominarlo, y máxime en el tiempo que vivimos, que realmente casi nada es malo. Tú sabes que ya el concepto de pecado y maldad, realmente todo es relativo. Vivimos un relativismo donde no hay malo ni bueno, todo depende de cada persona, cada cual tiene su verdad, y por eso vemos la perversión a tan grande escala que vivimos hoy día. Pues eso estaba pasando aún en los tiempos de Pablo, y no es que él era una persona que tenía algo en contra de él. Él no está expresando su opinión, él está presentando la opinión de Dios, y eso lo vamos a ver más claramente cuando llevamos al capítulo 3, donde vemos una descripción de parte de Dios de cómo ve a los seres humanos en su pecaminosidad. Tenemos que recordar, verso 25, cambiaron la verdad por la mentira
y como consecuencia cambiaron el uso natural porque que es contra naturaleza, o sea, contra el diseño y propósito de Dios. Y por eso es también que la gente hoy día quiere rechazar todo lo que es Biblia y todo lo que es Dios, ¿verdad? Porque es un freno, es un detente a toda esta perversión. Ellos saben que si hay un Dios, Dios estaría totalmente en contra de todas estas cosas. Primero estaba hablando de las mujeres, lo que llamaríamos lesbianismo, mujeres con mujeres. Ya los hombres no satisfacen a las mujeres y viceversa. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Se encendieron en su lascivia como un fuego que consume unos a otros. Una alusión a la intensidad de esta pasión. Es tan intenso como un fuego que consume y te quema por completo hasta tratar de saciarse, aunque nunca hay satisfacción ninguna. Es eso lo triste de todo esto. Por más actos que tú cometes, por más droga que te metes, por más alcohol que te consume, por más que tú hagas, nunca hay satisfacción. Es el fuego de una lujuria insaciable que no tiene el deseo legítimo o natural, del cual la lujuria o lascivia es la perversión o distorsión, ¿verdad? Hay un deseo legítimo y natural del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, pero esto ha sido pervertido y distorsionado. O sea, la posición de Dios siempre ha sido claro, conciso, contundente en cuanto a relaciones de hombres y mujeres. Dios abomina toda perversión sexual que sea fuera del uso natural y que esté fuera del pacto del matrimonio. O sea que no podemos mirar, como dicen hoy día, que hemos progresado en nuestras relaciones y ahora podemos reconocer esto y aquello y dónde va a parar, y vemos que no tiene fin, nunca se llega a nada. Ahora estamos en los transgéneros, ahora estamos en un tiempo donde hay infinidad de géneros. Todo esto es una perversión y estamos viviendo las consecuencias de todo esto en nuestra sociedad y vemos cómo esto está afectando la generación de niños y jóvenes que están levantándose hoy. Se le está presentando todas estas perversiones como cosas naturales que debemos aceptar. Va todo en contra de lo que está diciendo la palabra de Dios. El extravío que está siendo recompensado es el pecado de la idolatría. Porque dejamos de adorar al Creador y empezamos a adorar a las criaturas. Muchas veces hasta adoramos a personajes, a personas, a celebridades, a estrellas, a deportistas, ¿verdad? Entonces la retribución, que es el creciente deseo insatisfecho mismo, junto a las consecuencias temibles, tanto físicas como morales, de la lascivia. O sea, vuelvo y le digo, todo esto, cuando te entregas al pecado y a estas perversidades, nunca hay satisfacción en el alma del ser humano. Entonces hay consecuencias psicológicas y físicas, enfermedades. Eso daña cómo tú ves entonces el mundo, cómo tú ves a tu prójimo. Entonces Pablo no está reclamando un castigo por la perversión sexual, sino está afirmando que la perversión misma es el castigo. O sea que esa retribución es que ellos mismos han caído y se han dejado caer y dominar por estas pasiones. No se pueden liberar de ellas. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Esta es la tercera
Ves que Dios los entregó. Entonces, no tomar en cuenta a Dios es no tenerlo en la conciencia para nada. La idea es no reconocerlo, no tomarlo en cuenta en los asuntos prácticos de la vida. O sea, la raíz de todo pecado realmente, si lo queremos simplificar, es no reconocer a Dios, como Él es realmente, como Él se revela realmente, sino todas las concepciones que tenemos de un Dios que nosotros mismos creamos, pero nunca reconocemos que Dios es Dios y nosotros somos criaturas que dependemos de Él para nuestra existencia. Entonces la mente reprobada indica lo que falla al ser puesto a prueba, lo que ha sido descalificado. El sentido resultante es lo inadecuado, inútil y réprobo. O sea, que una mente que ya se abre a todas estas cosas, ya la mente y la conciencia dejan de funcionar, que serían como un freno, como un detente, como la habilidad de poder detener y razonar y darse cuenta que este camino lleva a la destrucción del ser humano. Pues esa habilidad el ser humano lo pierde. Entonces, en los próximos versículos, en estos versículos 29-32, Pablo da una lista detallada de 21 pecados que predominaban en el mundo pagano como consecuencia de haber rechazado a Dios. No aparecen los pecados sexuales, estos ya han sido mencionados. Ya hablamos de la perversión sexual, de la homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, bestialidad, pero todas eran cosas que se practicaban en los tiempos de Pablo y que se practican hoy día también. Y vemos hoy día un creciente movimiento para legitimar la pedofilia y vemos que recientemente en California se pasaron leyes donde si hay menos de 10 años de diferencia en un adulto y un menor, ese menor puede consentir en tener sexo con ese adulto sin ser un crimen, sin ser procesado criminalmente. Eso para que tú veas a lo que hemos llegado y que la Biblia tiene razón. Dios conoce al ser humano y cuando Dios prohíbe cosas es para nuestro bienestar. Los primeros 4 en esta sección, injusticia, perversidad, avaricia, maldad, tienen referencia a acciones injustas en cuanto al bienestar y propiedad de los demás. Injusticia, que es en griego adikia, yo no sé si a ustedes les interesa saber las palabras griegas o no. Si les interesa, déjenme saber en los comentarios. De hecho, si están viendo esto, por favor comenten, díganme algo para saber si estoy llegando, si debo cambiar algo, no sé, porque si no me den feedback, retroalimentación. Injusticia es un término inclusive que abarca todos los vicios que siguen, que es la contrapartida de la justicia de Dios que busca el bienestar de los seres humanos. La injusticia busca el malestar de los seres humanos. Perversidad, ponería, contiene la idea de una maldad activa. Eso lo vamos a ver más bien también cuando estemos en el capítulo 3. Avaricia, plexonexia, tiene una larga historia en los escritos éticos griegos. Su connotación general es la de una autoseveración despiadada y agresiva. Avaricia, pues eso lo sabemos, porque vive en un mundo tan materialista donde la gente lo único que quieren es amasar y tener mucho dinero, muchos bienes, ¿verdad? Maldad, caquía, y por eso donde por lo menos en español, en nuestro hablar coloquial, caca viene realmente de caquía o caco, que es malo, denota una perversidad interna de disposición. Entonces en el 29b, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Envidia, tonu, era frecuentemente combinado por los escritores clásicos con homicidio por el similitud de sonido, ¿verdad? Phonu. Si la envidia no llega
al extremo de destruir a la persona envidiada siempre conduce cuando menos a la contienda y riña. Eso es una cuestión. La envidia es querer lo que pertenece a otro, querer ser como el otro, sin tomar en cuenta qué pasó el otro y qué trabajo pasó y qué esfuerzo hizo para poder tener esa cosa. La envidia es estar a la par sin haber siquiera pasado el trabajo o el esfuerzo, es quitarle lo que es de otro. Entonces, en el caso de Caín y Abel, pues mira, esa envidia llevó al homicidio de Abel, ¿verdad? Entonces se daña al prójimo mediante engaños, que dolos, o de hacer su vida miserable por malignidades. Y fíjate, lo triste es que a veces también las contiendas entran también dentro de los mismos cristianos, que empezamos a contender por diferentes posturas, posiciones, por partidos políticos, por pastores, por lo que fuera. Eso sí que es bien triste, y eso es algo que viene de personas que viven realmente en la carne y no en el espíritu. Entonces los siguientes son términos que representan vicios, de todos los cuales orgullo es el centro, o sea, el yo, el egoísmo. Murmuradores, vistiristas, vierten veneno contra su prójimo en los oídos que quieran escuchar, hablando cosas que pueden ser ciertas, pero en la mayoría de casos no son ciertas, medias verdades para minar la reputación del prójimo. Detractores, catalados, ennegrecen reputaciones públicamente, o sea que hablan públicamente mal del prójimo. Los aborrecedores de Dios, los bisjays, son aquellos que ven la justicia de Dios y se pone a la perversidad, que se opone a la perversidad de ellos. Aquellos ven que la justicia de Dios se opone a la perversidad de ellos. Aborrecen a Dios porque quieren seguir en su perversidad y no quieren oír nada que pudiera afectar su conciencia y hacerlos ver que lo que están haciendo es malo. Y disculpan los ruidos en el fondo, no tengo un cuarto a prueba de sonido. Injuriosos, ibristas, viene de ibris, que era el más cruel de todos los pecados en los ojos de los griegos. Significa una combinación de orgullo y crueldad. Y mira que hay mucha gente que son bien orgullosos y bien crueles. Gente que creen que saben más que otros, que son la última Pepsi en el desierto, ¿verdad? Altivas, alazonas, procuran traer admiración a las dulces ventajas que realmente no poseen. Personas que se las echen, que se creen que son mejor que todos los demás, ¿verdad? En el siguiente grupo, que es del 30b al 31, digo un versículo, tengo 30a, b o c, quiere decir donde va la coma es una división, pues sería después de la primera coma, 30b. Alude a la extinción de todos los sentimientos naturales de la humanidad, al afecto filial, de hermandad, la lealtad, la ternura y la compasión. Inventores de males son esas personas que se pasan la vida pensando en el mal que les pueden hacer a otros. Siempre están maquinando cómo adelantarse, pero siempre haciendo daño al prójimo. Viene siendo más o menos como el principio de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Desobediente a sus padres, y eso es algo que hoy día está por las nubes, ¿verdad? Desobediente a sus padres, no recibieron instrucción moral ni reconocen autoridad alguna, o sea, no quieren ni siquiera recibir instrucción moral o no lo recibieron. Entonces, si son desobedientes a su padre, imagínate a los demás. Si la figura más importante en la vida de los seres humanos es la familia, padre y madre, y si no los respetan, respetarán y reconocerán autoridad alguna. No lo hagan.
Necios, asínetos, describe una persona que se niega a escuchar consejo o hacerle caso. Es consecuencia del anterior. O sea, son personas que no quieren escuchar a los demás, no quieren que nadie les pare y les diga, mira, está haciendo esto mal, debe hacerlo de esta manera, mira, piensa en las consecuencias. No quieren escuchar, no hay forma de educarlo, de enseñarlo. En términos desleales, asincetus describe a los que no tienen fe, que son infieles, que no cumplen su palabra. Mira, y lo más que hay es eso, gente que no puedes contar con ellos para nada. Te puedan decir hoy, dar su palabra, comprometerse contigo, darte la mano, y como quiera, no puedes creerle, porque te van a fallar. Eso es como que normal. No debe ni sorprender a uno. Sin afecto natural, astorgus, denota la destrucción de todo género de emociones de ternura natural. Como se ve, por ejemplo, en la madre que descuido mata a sus hijos, o en el padre que abandona a su familia, en los hijos que menosprecian a sus ancianos padres. Y eso realmente es algo bien triste, pero lo vemos en la noticia diario, como las personas hacen violencia hacia su pareja, a sus padres, a sus hijos. Son capaces de disponer de ellos, de quitarle la vida sin ningún pensamiento. Y después muchos de ellos terminan quitando sus propias vidas. Ni siquiera tienen aprecio para sus padres, ni reconocen el sacrificio que ellos hicieron para que uno pudiera llegar a donde uno está. Eso es bien triste. Muchos ancianos abandonados, implacables, irreconciliables. No hay forma de negociar con ellos. No hay forma de llegar a un punto medio. Sin misericordia, anelémona significa despiadado y no sienten compasión. Se refiere no solo a la falta de sentimientos tiernos dentro del ciclo familiar, sino también a la dureza de corazón que aplaude que corra la sangre humana en un combate de gladiadores. Para que tú veas. No sé si tú has visto alguna vez esa película de los circos romanos, cuando estaban los gladiadores y uno tenía uno en el piso, y entonces miraba al público para ver si ellos iban a decir, déjalo vivir o termínalo. A eso se refiere, sin misericordia de ninguna clase. Bueno, incluso vemos a veces en los medios gente grabando un crimen y en vez de estar socorriendo a la víctima de ese crimen o ayudándonos, están ahí filmando para ver si hacen un video viral. A eso hemos llegado. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Juicio significa ordenanza justa. Puede referirse a un veredicto, a una sentencia. Y si quieren entender esto, léanse Génesis 18, la historia de cuando Abraham va a Sodoma y a Gomorra para rescatar a su sobrino Lot, que Dios ya había emitido juicio contra esa ciudad. Y Abraham pregunta, pero te vas a destruir al justo con el injusto, y si yo encuentro 50 justos, y 50 40, y 50 30, el punto es que cuando Dios emite un juicio, es realmente justo. O sea, que no es algo que hace por capricho, sino Dios que conoce cada uno de los corazones del ser humano, cuando emite ese juicio, es justo. Pues los hombres entienden y esperan que Dios juzgue. Imagínate nosotros qué esperaríamos que Dios hiciera con todas esas personas que cometieron genocidio, como en los países comunistas, como Lenin, por ejemplo,
que mató a tanta gente, y no me acuerdo el nombre, no sé si fue Tailandia, por allí también, que hubo mucha matanza. Hitler, que mató a tantos judíos. Cualquier persona, por más malo que sea, diría, wow, Dios sí, esa persona merece juicio, esa persona merece castigo. Si vemos que alguien mató a alguien en sangre fría, diríamos, eso es justo juicio. Lo que pasa es que como no entendemos el concepto de pecado y qué es pecado, ese es el problema. Entonces no tenemos los elementos como para poder formar justo juicio. Entonces la muerte aquí son dignos de muerte. Aquí puede referirse a la muerte en la vida presente o la muerte eterna. Que uno piense que abarca, yo diría que son los dos aspectos. Hay personas que mueren antes de tiempo como consecuencia de su pecado, de la vida que lleva, de la vida desordenada, de la vida de vicio que llevan. Entonces lo más triste es perder la vida en el presente y perder la vida eterna. Pero antes de eso, déjame decirte, no solamente hacen esta cosa, sino también se complacen con los que la practican. Y esto lo vemos en las organizaciones que los mismos seres humanos se organizan para ellos mismos premiarse por diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria pornográfica, una de las industrias más grandes que hay en el mundo, ellos tienen sus premios como si fuera el equivalente de un Oscar, y la gente los aplaude. Y antes, la persona que era una estrella de porno hacía porno, se bochornaba y se escondía, nunca sabía ni quién era, y hoy día como si nada. O sea que la gente se organiza y tienen mucho y premian las cosas que ellos mismos hacen como para poder justificarse ellos mismos de lo que es. Recuerda, la miseria, el pecado siempre busca compañía, y eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos saben que Dios es justo en enjuiciarlos, ¿verdad? Y que son dignos de muerte, pero ellos buscan la forma de buscar otros que piensen igual que ellos para poder justificarse y sentirse que están bien. Fíjate qué triste todo esto que estamos estudiando, pero es la realidad que estamos viviendo hoy día. Yo espero que están entendiendo el libro, están entendiendo esta posición. Créeme que estoy tratando de hacerlo lo más corto posible, pero ¿qué tan corto? Si uno sigue cortando y cortando, y créeme, hay muchísimas cosas más que se pudo haber dicho de todo esto que se dijo aquí. Y me entristece porque, y de hecho voy a hacer dos videos aparte, sobre cómo nosotros hemos perdido la habilidad de estudiar y concentrarnos, y otro empezar una serie sobre los tiempos que estamos viviendo, porque realmente lo que se está viendo en el mundo es de preocuparse. Yo creo que estamos realmente entrando en el tiempo del fin. Y fíjate, para yo decirlo, yo nunca, el tema escatológico nunca a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque me quemé. Porque cuando yo me convertí en el año 69, el tema era que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y después Cristo no vino. Y me quemé. Entonces pues tengo como un repelillo hacia ese tema, pero viendo hoy las cosas que están sucediendo, creo que es tiempo de realmente empezar a hablar de ese tema. Pero quiero terminar este proyecto de Romano, y espero que por lo menos 5, 6, 7 de ustedes me siguen hasta el final. Yo sé que van a ser bendecidos. Así que, habiendo dicho esto, pues les voy a decir que si este estudio ha sido de bendición, por favor, suscríbete, dale like, share. Share es poner el link en algún medio para que la gente pueda ver. Dale un share, por favor. Eso me ayuda a mí, por lo menos, a poder alcanzar a más personas. Y no estoy aquí
por alcanzar bueno, quisiera, obviamente, pero mi meta no es cuánta gente yo alcanzo o no alcanzo. Mi meta más bien es exponer la palabra de Dios y que ustedes puedan entender, y esto puede ser un fundamento para ustedes, porque créeme, está llegando el día cuando no va a haber la palabra de Dios, no vamos a tener acceso a ello. Vienen tiempos bien malos para nosotros y tenemos que conocer la palabra y tenemos que poder dar razón a los no creyentes de nuestra fe y poder evangelizarlo efectivamente. Y con esto pues le doy gracias a ustedes que me han seguido hasta el final. Por favor, déjenme un comentario. Si llegaste al final, déjamelo saber en comentarios que llega al final, y cualquier otro comentario que quieren poner, algún tema que les interese actualidad, por favor déjamelo saber. Y con eso pues le doy gracias a ustedes y Dios les bendiga mucho.